Felizmente tengo las clases grabadas de los semestres anteriores. En algún caso que se nos olvide a todos, podemos recurrir a una grabación de una clase anterior. Tengo todo recopilado eso. Pero bueno, ahora estamos grabando. Entonces, como les decía, transformación bacteriana se refiere a la incorporación del plásmido ya construido, con su inserto, con su gen clonado, en la bacteria, al interior, en el citoplasma bacteriano, y que se mantenga estable. Se llama transformación el proceso porque la bacteria se transforma genéticamente. Si el plásmido contiene un gen nuevo y que se va a expresar, por ejemplo, ese gen, o por lo menos se va a mantener en forma permanente y estable en toda la descendencia bacteriana, le estoy agregando una característica genética nueva a la bacteria y por eso se llama que transformé a la bacteria. Entonces, no solamente que el plásmido ingrese, sino que se mantenga permanentemente estable por el tiempo que sea necesario, digamos, a través de las relaciones bacterianas que sean necesarias. Uno lo puede mantener permanentemente por muchísimo tiempo, manteniendo la presión selectiva del medio de cultivo cada vez que cultive este clon. Y eso, mantener la presión selectiva, significa mantener el medio de cultivo con el antibiótico correspondiente. En el caso de los PUC, con ampicilina. Entonces, de esa manera el plásmido no se pierde. Y no se pierde porque las células que llegasen a perder el plásmido en un medio con el antibiótico se van a morir. Entonces, persisten solamente las células que contienen el plásmido. Ahora, ¿es posible que se pierdan los plásmidos si uno no pone el mecanismo, si uno no pone la presión selectiva, o sea, los crece la bacteria sin el antibiótico? Por supuesto que es posible. Lo que ocurre es que cuando la bacteria se divide, los plásmidos no se distribuyen equitativamente o estequiométricamente a las células hijas. Si una célula tiene 10 copias de un plásmido y se divide, no significa que se distribuyan 5 a cada célula. Se pueden distribuir 8 y 2, por ejemplo. Y así en sucesivas generaciones, algunas células van quedando sin el plásmido si es que uno no le pone la presión selectiva. Cuando pone la presión selectiva, que es el antibiótico en el medio cultivo, obviamente que también se puede perder el plásmido porque el mecanismo no es diferente. Lo que ocurre es que las células que perdieron el plásmido se mueren porque están en presencia del antibiótico y son sensibles al antibiótico. Es el marcador de selección, la expresión del gen de resistencia, el que le otorga la resistencia al antibiótico y la bacteria puede sobrevivir. Bueno, eso como introducción. Y para poder transformar una bacteria como Escherichia coli, lo que uno necesita conocer es la curva de crecimiento de esta bacteria. Y la curva de crecimiento, que se las muestro acá en esta diapositiva, en la cual se grafica el número de células viables por ml, que también se denominan unidades formadoras de colonias, porque una célula viva va a formar una colonia. Por eso se llaman unidades formadoras de colonia, que también es el número de células viables. Y también se puede determinar este número de células viables por midiendo la densidad óptica, no la absorbancia, como dice acá. Claro, uno determina, el espectrofotómetro le dice que está midiendo absorbancia, pero en realidad lo que está midiendo es densidad óptica, porque está midiendo el impedimento del paso de la luz a través de la cubeta en el espectrofotómetro, dado por la turbidez del medio
que está originada por las células que están presentes. O sea, cuando un medio de cultivo tiene un crecimiento, eh, ya un crecimiento tardío del cultivo, ese medio de cultivo es turbio, es bastante turbio, y por eso la luz que incide a través de la cubeta, hay un impedimento del paso de la luz, y el espectrofotómetro marca una cierta absorbancia, pero no es absorbancia, porque las células no absorben esa luz, sino que estamos determinando turbidez, estamos midiendo densidad óptica. De cualquier manera, es mejor determinar el número de células viables por una técnica que se llama la técnica de microgotas. Es más exacto. En ese caso, uno toma una alícuota del medio de cultivo a distintos tiempos, porque está graficando acá en el eje de las abscisas, se está graficando el tiempo, que este es un tiempo aproximado de 12 horas, 15 horas o 18 horas en que se cumple la curva completa en condiciones óptimas de crecimiento del cultivo. Uno toma, por ejemplo, cada una hora una alícuota del medio de cultivo, toma un ml, por ejemplo, lo pone en un tubo Eppendorf, y luego de ese ml toma 100 microlitros, lo pone en un segundo tubo y le agrega 900 de agua, o sea, diluyó 10 veces. Del segundo tubo toma 100 microlitros, lo pone en un tercer tubo, le agrega 900 de agua, diluyó 100 veces. Después diluye 1000 veces, 10.000 veces, 100.000 veces, 1.000.000 de veces, etc. Entonces, plaquea, divide una placa de Petri en 8 partes y plaquea cada una de las diluciones en esas 8 partes. Y en una de las porciones donde plaqueó una de las diluciones, le van a aparecer colonias separaditas. Por ejemplo, 5 colonias. Entonces uno dice 5 colonias en un ml, pero ese ml tiene una dilución de 1.000.000 de veces. Por lo tanto, tengo que multiplicarlo por la dilución y saber cuántas células viables tengo en el ml original que yo tomé del medio cultivo que está creciendo. Es una técnica bien sencilla, pero es trabajosa y permite determinar exactamente el número de células viables que hay en el medio, no células que están muertas, porque las células viables son las únicas que van a dar origen a la formación de colonias. Y se llama microgotas porque uno de ese ml que tiene plaquea 5 microlitros nomás, una gotita. 5 microlitros lo pone ahí y luego espera que crezcan las colonias. Entonces después dice, tengo 5 colonias en 5 microlitros. ¿Cuántas tengo en un ml? Y multiplicado por la dilución que ese ml tenía. Es un cálculo matemático bastante sencillo, y cuando ustedes lo hagan en el laboratorio se van a dar cuenta que no tiene mayor complicación realizar esa técnica. Lo único que es trabajosa, porque hay que preparar muchas placas de Petri, hay que estar tomando muestras a distintos tiempos, pero es parte del trabajo. Bueno, después de hacer el experimento uno obtiene una curva como esta, en realidad. Una curva como esta, que inicialmente hay una fase lag, una fase de retardo, en que no se observa mucho crecimiento, prácticamente nada, muy poquito, respecto al inóculo que uno puso en el matraz. Generalmente uno pone un inóculo que viene de otro cultivo, o pone una colonia bacteriana como inóculo, sacada de una placa. Pero si el inóculo viene de otro cultivo líquido, uno debe poner no mayor el inóculo que un 10% del volumen total del medio cultivo, lo cual es mucho todavía, perdón, no mayor que un
un 1%. O sea, si tengo un matraz con 100 ml de medio cultivo, no puedo ponerle más que 1 ml de otro cultivo que ya fue preparado previamente hasta la fase estacionaria. Bien, entonces luego uno sigue determinando número de células viables y se encuentra con una fase exponencial, en la cual hay un aumento logarítmico del crecimiento bacteriano. Hay una actividad metabólica muy intensa, un crecimiento muy rápido en un corto tiempo, ¿se fijan? Hasta que se alcanza una fase estacionaria. Y aquí se mantiene esto estable, digamos, hay división celular y muerte celular también, para que se mantenga esta línea paralela al eje de las abscisas. Y finalmente se está consumiendo los nutrientes del medio de cultivo, las bacterias se los están consumiendo y comienza a terminarse los nutrientes y viene una fase de decaimiento o una fase de muerte celular. Bueno, esta es una curva de crecimiento típica y a nosotros nos interesa esta fase. Para la transformación bacteriana, nos interesa que el cultivo esté en esta fase, en fase exponencial. Ahora, para llegar a esta fase exponencial, lo que uno hace, crece un cultivo, como les indiqué recientemente, por 12 a 15 horas hasta la fase estacionaria. O sea, lo deja de un día para otro. Y al otro día de este cultivo que llegó hasta la fase estacionaria, toma un inóculo y lo siembra en un nuevo matraz con medio fresco. Y ese matraz lo pone a crecer en el agitador orbital a 37 grados, con el medio de cultivo nutritivo, por 3 horas. Por 3 horas. Y en 3 horas estamos en esta fase exponencial. Si lo dejan 3 horas y media, no hay problema. Da lo mismo. Si se pasan a 4 horas, tampoco. Pero ese es el tiempo. Y no es necesario estar determinando densidad óptica ni nada, porque a las 3 horas y media, yo tomo el matraz, lo agito y se ve ligeramente turbio. Se ve opalescente, dicen. Se ve muy bonito. Hay pequeña cantidad de crecimiento. Es muy fácil mirarlo, uno lo agita al trasluz y se ve ya cuando uno ha visto tantos matraces en esa fase, no es necesario estar usando espectrofotómetro ni nada. Uno dice está en fase exponencial. Además que el crecimiento bacteriano no es sincrónico. Por lo tanto, si yo tomé el cultivo en este punto o en este punto, no todas las bacterias están en este punto. Hay bacterias que están más crecidas que otras. Siempre hay una mezcla. Pero me basta con que un porcentaje de la población bacteriana que yo tomé a esas 3 horas o a las 3 horas y media esté en fase exponencial, lo que yo necesito, porque en esta fase las células todavía no han formado completamente sus estructuras. Están recién formando sus estructuras completamente, digamos. Ya en la fase estacionaria ya se han formado completamente sus estructuras. Pero en esta fase exponencial no. Y eso es lo que aprovecho para poder hacer la transformación con los plásmidos correspondientes. Fíjense ustedes que en la fase exponencial las células tienen estas zonas que se llaman zonas de adhesión. O sea, las membranas todavía no se han completado su formación. Y quedan estas zonas de adhesión que se llaman que son verdaderos poros, verdaderos hoyos, perforaciones en la envoltura celular, si lo pensamos como una
célula tridimensional, por supuesto, aquí está dibujada como una célula plana, pero son verdaderos poros por donde pueden ingresar moléculas de DNA. O pueden ingresar otro tipo de moléculas o partículas si es que son lo suficientemente pequeñas para que puedan ingresar. Y uno de los problemas que se genera con esta metodología es que como las membranas celulares tienen carga negativa debido a que son fosfolipídicas, los fosfatos de los fosfolípidos de las membranas tienen carga negativa a pH fisiológico, y el DNA también tiene carga negativa al pH que se está haciendo el experimento, que es el pH cercano al neutro. Por lo tanto, si tengo una estructura con carga negativa, que son las membranas, y el DNA también tiene carga negativa, va a ser difícil que el DNA se pueda acercar a las células porque hay una repulsión electrostática natural, obviamente. Cargas del mismo signo se repelen y por lo tanto, bajo esas condiciones, la transformación no va a tener éxito. De manera que los investigadores idearon lo que se llama el método del cloruro de calcio. Este es el primer método de transformación que idearon los investigadores por la década del 80 y que hasta el día de hoy se utiliza con mucho éxito. Es muy buen método. Y este método del cloruro de calcio se basa básicamente, valga la redundancia, en el uso de la sal, porque el cloruro de calcio es una sal soluble en agua y por lo tanto se va a disociar en sus iones correspondientes, en su anión cloruro y en sus cationes calcio. Y estos cationes calcio van a neutralizar las cargas negativas de la membrana bacteriana, así como también las cargas negativas del DNA plasmidial que se quiere ingresar a la célula. De manera tal que si hay neutralidad en las cargas negativas, ya el DNA se puede acercar a la célula sin problema. ¿No? Se ha disminuido notablemente la repulsión electrostática entre las dos estructuras. Y por lo tanto el DNA se va a acercar, pero no necesariamente va a entrar, porque yo tengo las células incubadas que recuperé de fase exponencial, las tengo incubadas en hielo, hay poco movimiento molecular, estoy trabajando a 2 grados Celsius aproximadamente, de manera que se disminuye la repulsión electrostática, pero el DNA probablemente no va a entrar. Hay muy poco movimiento molecular. Sin embargo, si yo aplico un shock térmico, después de haber incubado en hielo con el cloruro de calcio, la célula en presencia del plasma y todo, aplico un shock térmico violento y cambio este tubo desde hielo a 42 grados, a un baño con 42 grados, es un golpe térmico violento, porque son 40 grados de diferencia. El movimiento molecular aumenta notablemente, obviamente. Hay una dinámica molecular ahí que las membranas se mueven también, se achican las zonas de adhesión, se agrandan las zonas de adhesión, el DNA se mueve, choca con las células en distintas partes, pero cuando encuentra una zona de adhesión, esas moléculas de plásmido ingresan. Y pueden ingresar al citoplasma bacteriano y salir por otra zona de adhesión, pero muchas de ellas se van a quedar dentro de la célula. El shock térmico se realiza por 90 segundos. Se dejan las células 90 segundos en ese baño a 42 grados. Tiempo que es suficiente
para que ocurra lo que deseamos que ocurra, lo que les acabo de explicar. Ahora, si uno en vez de 90 segundos dice la voy a dejar media hora, puede que se rompan todas las células, porque las células están en un estado en el cual no han formado todas sus estructuras. Y se rompen fácilmente. Por lo tanto, con 90 segundos es suficiente. Pero si me paso a un par de minutos, no hay problema. 2 o 3 minutos, no hay problema. Y la eficacia, la eficiencia del proceso se mantiene igual en esas condiciones. Entonces, ese es el método del cloruro de calcio, y que en realidad, de todos modos, la eficiencia es muy baja. Estos métodos no son de altísima eficiencia que vayan a transformar un 50% de las células que están en el medio el cual está siendo tratado con el DNA plasmidial y con cloruro de calcio. O sea, si la eficiencia es de un 1% ya es bastante buena. Entonces son métodos de baja eficiencia. Pero si uno está transformando la bacteria con un plásmido ya construido, conocido, le basta con este método, porque todos los clones que obtenga van a ser clones recombinantes idénticos. Entonces no necesita mayor cantidad de clones, lo cual es diferente si uno está construyendo una genoteca y los insertos en cada plásmido de cada clon son distintos. Ahí se necesita gran cantidad de clones. Tengan cuidado con esta imagen, porque aquí está dibujando como dos membranas. Fíjense ustedes que esta es la parte externa de la bacteria y acá está la parte interna. Esta membrana está bien, porque la membrana interna o citoplasmática bacteriana es una bicapa fosfolipídica. Pero la membrana externa no es una bicapa fosfolipídica. Como dice acá, outer membrane, bicapa lipídica, no es una bicapa fosfolipídica. La membrana externa tiene fosfolípidos por su cara interna, pero tiene lipopolisacáridos y proteínas por su cara externa. Entonces, ojo, se ha dibujado acá como dos bicapas fosfolipídicas simplemente para facilitar el dibujo, para facilitar el entendimiento. Pero de todas maneras es el tipo de estructura que se forma. Así es que, pero hay que hacer la aclaración. Obviamente que esta membrana externa de las bacterias gram negativas no es una bicapa lipídica, como dice acá, igual que la membrana interna. Bueno, dicho eso, el procedimiento que viene a continuación, una vez que hizo el shock térmico, es volver las células a hielo para detener el movimiento molecular, que los plásmidos que ingresaron a las células que ingresaron se queden dentro, y luego viene poner esas células transformadas, no todas están transformadas, obviamente, ya les dije que el porcentaje es bajísimo, pero poner esas células en un medio de cultivo fresco, sin antibiótico, porque el plásmido ingresó, pero el plásmido no se ha replicado, no se han expresado sus genes, y yo necesito darle un tiempo a estas células para que se exprese, se replique el plásmido, aumente su número de copias y se exprese el gen de la beta-lactamasa, el gen AMR, que le va a conferir resistencia a los antibióticos a las bacterias que captaron ese plasma. ¿Se fijan? Y se ponen entonces en un medio de cultivo, generalmente se usa medio de cultivo Luria bertani, medio LB, que contiene extracto de levadura, triptona y cloruro de sodio.
contiene esos tres componentes, un medio de cultivo rico, que es como el medio clásico para crecer Escherichia coli. Pero en realidad Escherichia coli crece en cualquier medio de cultivo que sea nutritivo. No hay problema. Entonces lo que ocurre cuando yo la pongo en ese medio de cultivo fresco sin antibiótico y la dejo en agitación a 37 grados, que es la temperatura óptima de crecimiento de coli, pero agitación suave, yo voy a permitir que se formen completamente estas estructuras y desaparezcan las zonas de adhesión, por un lado. Por otro lado, estoy permitiendo que el plásmido se replique y se amplifique, o sea, aumente su número de copias. Y también, simultáneamente, está ocurriendo transcripción de los genes plasmidiales, en los cuales tenemos el gen de la beta-lactamasa y que va a permitir que se comience a acumular la proteína que le confiere resistencia al antibiótico a la bacteria, que en este caso es la enzima beta-lactamasa y que va a conferir resistencia al antibiótico ampicilina a la bacteria. Es por eso que si yo plaqueara directamente el antibiótico, se muere todo, porque no ha ocurrido estos procesos. Entonces son 45 minutos mínimo que debo dejar el cultivo en un medio sin antibiótico, y después de esos 45 minutos mínimos, yo tomo una alícuota y plaqueo en placas de Petri con antibiótico. Agar nutritivo con antibiótico y plaqueo haciendo un césped completo sobre toda la superficie del agar. Y al otro día me voy a encontrar que en la placa hay colonias aisladas. Siempre hay que hacer controles cuando uno hace este experimento. ¿Qué tipo de controles debo hacer? Primero debo hacer un control del antibiótico. Que el antibiótico esté funcionando correctamente. O sea, una placa con medio LB con ampicilina, yo plaqueo las células sin transformar. Hago un rastrillado completo para que crezca un césped, si van a crecer, si no crecen, no va a crecer nada. Y lo que debo esperar es que si el antibiótico está funcional, está actuando correctamente, no va a crecer nada, porque las células están sin plásmido. Otro control que debo hacer es un control de una placa sin antibiótico y plaqueando las células sin transformar y transformadas en dos placas distintas. Entonces, lo que voy a ver en esas dos placas va a ser un crecimiento total, un césped completo, porque no le puse antibiótico al medio de cultivo. También se puede hacer un control con un plásmido intacto, haber transformado las mismas células competentes con PUC, por ejemplo, intacto. En un tubito aparte, alguno lo hace, y lo plaquea como control. En presencia del antibiótico deberían crecer colonias aisladas. Y con esos controles yo creo que es suficiente. A veces, depende del experimento, se pueden hacer otros también. Y finalmente uno va a encontrarse con algo como esto. Después de haber plaqueado en una placa con antibiótico, de haber realizado todo el procedimiento previo y plaqueado en una placa con antibiótico, se va a encontrar con este tipo de colonias. Aquí hay algunas que están marcadas con puntitos que las marcó el investigador, probablemente como colonias que él va a aislar, pero se ven todas las colonias blancas. Por lo tanto, si esta placa contenía IPTG y XGAL, son todas colonias recombinantes, porque no hay colonias azules. ¿Se fijan que, acuérdense que el plásmido del tipo PUC, si se transforma con un plásmido intacto, va a haber actividad beta-galactosidasa por el mecanismo de complementación alfa.
Y uno va a encontrarse con colonias azules si es que no hay inserto como estas. ¿Se fijan que se ve bonito? Colonias separaditas, azules, y alrededor de 300 colonias por placa, lo cual es más que suficiente si el plásmido es un plásmido conocido, un plásmido ya caracterizado, que tiene un gen clonado conocido. Pero fíjense ustedes que crecen colonias aisladas, pero cuando uno plaqueó por toda la superficie del agar. Por lo tanto, donde no hay colonias, habían células también, pero esas células se murieron por la presencia del antibiótico y solamente crecieron las que tienen el plásmido incorporado en forma estable. Bueno, ahí se ven, esto ya es aislamiento de colonias de un clon puro, en que uno empieza a sembrar, pica una colonia de la placa anterior, por ejemplo, y la siembra rastrillando en ese sentido, después el mismo rastrillo sin agregar nada, plaquea por acá, etcétera, y se van diluyendo las células a medida que uno rastrilla en este sentido, después así, va diluyendo y finalmente llega a esta situación en la cual obtiene colonias aisladas. Cada una de estas colonias es un clon, que pueden ser todos iguales, y uno, para seguir con el experimento, selecciona, por ejemplo, este, que está muy aisladito. No sé, yo seleccionaría este pequeñito que está acá. Hay algunos que parecen que fueran dobles o tienen alguna rayita. Y selecciono este que está acá. Trabajo con 3. Yo sé que son iguales, pero siempre conviene trabajar en triplicado, por si se encuentra con alguna sorpresa posteriormente. Hay una placa donde se ven las colonias blancas y las colonias azules también. ¿Se fijan? Entonces yo me interesan las blancas y selecciono los clones que estén más separaditos. Hay algunos que están muy juntos y por lo tanto no es conveniente, a pesar que si es un plásmido puro daría casi lo mismo. Bueno, ese es Escherichia coli vista al microscopio electrónico de barrido. Se ve muy bonita la célula que se está dividiendo, se puede determinar la longitud, la amplitud, se ven algunas estructuras extracelulares, probablemente polímeros, pero muy poquito, ¿eh? Esto está a una magnificación de 15.000 aumentos, lo cual es bajo. El microscopio electrónico de barrido no tiene mucha magnificación, pero se pueden ver células bonitas como esta, porque aquí se hace un tratamiento de sombreado metálico, se recubren con oro metálico las células, pero ese oro lo aplica un equipo electrónico que se llama sombreador, por eso se llama sombreado metálico, en el cual uno del equipo le pone una laminita de oro y el equipo se encarga de disparar prácticamente a nivel atómico el oro sobre la muestra. Y por eso que quedan recubiertas con oro, y cuando los electrones del microscopio inciden sobre la muestra, difractan y forman la imagen. Por eso el microscopio electrónico de barrido es solamente para ver superficie externa, y no para ver la célula completa. Aquí hay algo raro, ¿eh? Porque si ustedes se fijan, esta célula que se ve acá es muy larga, lo mismo que esta que está acá, extremadamente larga. Probablemente sea una hifa fúngica que está contaminando la preparación. Extremadamente larga.
Estas son las células típicas de Escherichia coli que no tienen más allá de 2 a 3 micrómetros de longitud por 0,5 a 1 micrómetro de amplitud, dependiendo del estado de crecimiento. También existen otras técnicas de transformación bacteriana, de introducción de los plásmidos al citoplasma bacteriano. Y se las voy a mencionar solamente. Existe la técnica de electroporación, para lo cual se necesita un equipo especial, un electroporador, que aplica pulsos eléctricos sobre el cultivo que uno tiene bacteriano y que está mezclado con el plasma. Esa aplicación de pulsos eléctricos sobre el cultivo genera poros. Ahí los poros se generan. O sea, el cultivo celular que uno quiere transformar por electroporación puede estar en fase estacionaria, o pueden ser células vegetales, o pueden ser células fúngicas. Cualquier célula en cualquier estado podría ser transformada por electroporación. Sí se necesitan determinadas condiciones de electroporación para los distintos tipos de células, y tampoco es un proceso que sea muy eficiente, porque esta aplicación de pulsos eléctricos sobre el cultivo mata muchas células, destruye muchas células, y de esa manera también el proceso no es de alta eficiencia, es de baja eficiencia. Y además tiene la complicación que necesita un electroporador, necesita un equipo que tiene un cierto costo. Las cubetas para el electroporador también son especiales y también tienen su costo. En algunos casos se necesita, es necesario, para transformar células difíciles de transformar, bacterias gram positivas, por ejemplo, células vegetales, levaduras y otras. Podría yo utilizarlo el electroporador, pero para coli no es necesario. Existe también la técnica de bombardeo con microproyectiles de tungsteno, la técnica de biobalística, que en Literalmente realidad... como balas de cañón. ¿Ah? Literalmente como balas de cañón porque el tungsteno es súper denso. El wolframio. Acércate un poquito al micrófono, que no te escucho muy bajito. Literalmente unas balas de cañón porque el wolframio es muy, muy pesado. Ah, Es claro, muy por denso. supuesto. Sí, exactamente. Y justamente lo que se usa es una verdadera pistola. Es una verdadera pistola que, por ejemplo, la empresa BioRAM vende este aparato donde se cargan los microproyectiles de tungsteno o wolframio, como bien decías tú, eh, recubiertos con el DNA plasmidial. Entonces se dispara sobre el cultivo y estos proyectiles van a perforar las células y va a ingresar el DNA plasmidial al interior de la célula junto con la balita, con el proyectil de tungsteno. Obviamente no es una complicación que el proyectil de tungsteno quede dentro de la célula, porque a medida que la célula se vaya dividiendo, ese proyectil va quedando en las células antiguas y va desapareciendo del cultivo, por supuesto. No tiene gran complicación. Lo que sí interesa es que quede el DNA plasmidial dentro de la célula. También es un proceso que tiene cierta eficiencia, se mueren muchas células también porque literalmente las estoy matando disparándole los proyectiles estos, pero también se requiere una inversión, comprar el equipamiento, los proyectiles. eh, yo diría que actualmente casi nadie lo usa. O sea, prácticamente yo creo que pasó a ser algo muy, muy interesante en su momento, pero que yo sepa, tiene poco uso real.
También puede servir para células vegetales, con pared dura, etcétera. Anecdótico, como dice Esteban acá. Gran positiva o negativa se pueden transformar con estos métodos. Con el del cloruro de calcio, básicamente las gram negativas. Las gram negativas porque son las que tienen ese tipo de envoltura y que forman ese tipo de zonas de adhesión. ¿Qué otra técnica de transformación de bacterias? Son las principales, diría yo, ¿eh? Pero queda una pregunta sin resolver. ¿Por qué cloruro de calcio y no otra sal soluble, por ejemplo? ¿Qué creen ustedes? Y el Por, método. ¿Ah? Sí, dime. porque el cloruro de calcio tiene baja solubilidad y se disocia una parte nomás, y pudiendo aprovecharse el calcio, no sé, algo así. Es que estuve leyendo un poco en Wikipedia, pero no sé exactamente. No, no. Ya. Wikipedia está equivocado, lamentablemente, porque el calcio es absolutamente soluble en agua. Entonces se disocia completamente en agua. Profe, ¿puede ser porque el cloruro no es letal para la célula O, bueno, cuando se claro, disocia? no es una sal tóxica, obviamente, y en las concentraciones que se usan no va a afectar mayormente al cultivo bacteriano. Pero tampoco es la razón por qué el cloruro de calcio. ¿Qué será? Bueno, el calcio es una buena molécula que tiene dos cargas positivas. Eso igual debe tener alguna razón de ser. El calcio no es una molécula, Perdón, sí, un ion que tiene dos cargas positivas. ¿eh? Eso sí. Pero hay otros iones que tienen dos cargas positivas también, po. Por ejemplo, el magnesio. Porque es barato. No, esa no es la... No, no. En ciencia lo barato no importa. O sea, obviamente que si es algo extremadamente caro, si a alguien se le ocurre hacer una gradiente de cloruro de francio, está loco. Pero, pero entre 100 lucas y 200 lucas da lo mismo. No, no hay... No es un problema, o sea, no debería ser un problema si el experimento que se está realizando es para obtener un resultado importante, el costo no debería importar. Así que tampoco. Otra, estamos bien, bueno, hemos descartado varias. Eh, ¿Cuál podría ser la razón que los científicos declinaron por el calcio, digamos, y lo llamaron el método del cloruro de calcio más encima? O sea, tiene que haber una razón importante. ¿Será una razón del punto de vista de experimental? ¿Una razón práctica? ¿Que con el calcio, con el cloruro de calcio se obtiene mejor eficiencia que con otras sales solubles? Justamente esa es la razón, porque con el cloruro de calcio se probaron muchísimas sales. O sea, se probó una gran cantidad. Cuando publicaron este paper, hay una tabla completa de distintas sales solubles en agua. Y con la que se obtuvo la mejor eficiencia de transformación fue con el cloruro de calcio. Es por eso, simplemente. Lo cual ¿Hay no alguna significa... razón? ¿Ah? ¿Hay alguna razón molecular o algo así? Mm, difícil de explicarlo, más bien una razón química probablemente. Una razón química en que la neutralización de las cargas eh, es más eficaz, más eficiente con el calcio que con magnesio, por decir algo, de dos cationes que son muy parecidos, muy cercanos
en la tabla periódica. Por ahí debe ser la razón. Sin embargo, uno puede usar cualquier otra sal soluble en agua para hacer el procedimiento. Va a tener transformante igual, de todas maneras. Porque yo lo que quiero es neutralizar las cargas y no que sea un catión bivalente tampoco. Puede ser un catión monovalente como el sodio, el potasio, el litio, etcétera. Pero, profe, ahí tendría que ocuparse más sal, ¿o no? Claro, Para uno, alcanzar a neutralizar todo. correctamente, claro, exactamente. Uno calcula la concentración que debe usar para distintos tipos de sal. Si el catión es monovalente o trivalente, por ejemplo, aunque debería decir no valente, sino que debería decir si el catión tiene una carga positiva, 2 o 3 cargas positivas. Porque la valencia es un concepto distinto del estado de oxidación. Pregunta. Les pregunto yo a ustedes, antes que se vayan de vacaciones estas 2 semanas, ¿podría ser el proceso de transformación con sulfato de bario? Ustedes que han tenido química general, química inorgánica, química analítica, físico-química, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Podría yo realizar el proceso de transformación bacteriana con sulfato de bario? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí, Camila? Sí. ¿Y alguien que crea Yo que creo no? que no, profe. ¿Por qué? Yo creo que no, porque el sulfato de bario no es soluble. ¿Quién habló? Margarita. Exactamente, Margarita. El sulfato de bario, por definición, es insoluble en agua. Y por lo tanto, estaría muy equivocado si yo intentara hacerlo con sulfato de bario. Entonces, son conceptos que hay que tener. Ahora, imaginemos que estamos en un tiempo de pandemia y pobreza, como estamos ahora en el laboratorio. Y no tenemos cloruro de calcio, no tenemos cloruro de sodio, no tenemos ninguna sal soluble con el cual podamos realizar el proceso de transformación en el laboratorio y necesitamos sacar un experimento para un proyecto que es importante y que tenemos que rendir informe en la próxima semana, por decir algo. ¿Qué harían ustedes? ¿Abandonar la bioquímica? ¿Reclamarle al presidente de la República que no, cómo es posible que no tengamos ni siquiera cloruro de sodio en el laboratorio? ¿Elevar una carta al rector a través de la FEUSACH? ¿Nos vamos a paro, profe? O irse a paro, claro, irse a paro también es una buena posibilidad. O se las ingenian para hacer el experimento de alguna manera. ¿Qué harían si ustedes son ingeniosos, ingeniosas, bioquímicos, bioquímicas, que son busquillas, que siempre andan pensando en cómo resolver problemas? ¿Qué harían si se les presenta un problema de esa naturaleza? Profe, no sé si es muy rebuscado, pero se pueden usar pinzas ópticas. No, muy rebuscado, Camila. Demasiado rebuscado. Además que ahí se necesita un equipo especial, claro, se han hecho transformaciones de células eucarióticas introduciendo el DNA por micromanipulación. Un micromanipulador con un acoplado a un microscopio que tengo por el cual estoy mirando. No, muy rebuscado. Acuérdate que estamos en tiempos de escasez, pobreza, y necesitamos sacar adelante ese experimento con lo mínimo posible. ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Con sal de mesa? Sal de mesa, pues obviamente. Obviamente. ¿Qué cuesta robarle a la mamá una cucharadita de sal de mesa? Se lo Sea, iba a decir antes, pero creo que usted dijo que tampoco había cloruro de sodio. Así que es que la
La sal de mesa Iba- no es cloruro de sodio puro. Ah, bueno, Tiene, sí. tiene otras sales también. Ah, Lo que uno utiliza en el laboratorio es cloruro de sodio proanálisis, que es cloruro de sodio puro. también pensé que Profe, se había equivocado en vez de decir cloruro de calcio. pero en ese caso no afectaría, por ejemplo, si tomo la biosal, que se sabe que tiene potasio, no afectaría en el... Para nada. para Para nada. nada. Ah, Al ya. contrario. O sea, se han diseñado métodos de transformación que tienen una mezcla de sales y algunas sales complejas y han aumentado el rendimiento, la eficiencia de transformación, agregando unas sales bastante raras. Y ustedes saben que la sal de mar, de donde proviene la gran mayoría de la sal de mesa, eh, tiene una mezcla de componentes solubles en agua. Entonces tomo una cucharadita de la bolsa que tengo en la cocina, preparo una solución calculando la concentración aproximada, tampoco se necesita una concentración muy exacta, de los cationes que voy a tener, busco por ahí la composición de la sal de mesa, qué cationes tiene, calculo la concentración y la autoclavo, la tengo estéril y procedo con el procedimiento. Y a lo mejor obtienen mejor eficiencia que con el cloruro de calcio proanálisis que usaban en el laboratorio. ¿Se fijan? O sea, no siempre hay que seguir un protocolo tal cual es. Es por eso que ustedes están preparados para esto. Se han preparado para modificar protocolos porque saben cómo funcionan. El otro día les voy a contar una anécdota, obviamente, de mi laboratorio, sin decir nombres ni nada. Una de las personas del laboratorio tenía que preparar buffer fosfato. Y los buffer fosfatos se preparan a partir del fosfato monoácido y el fosfato diácido, o monobásico y dibásico de sodio, que es como viene en los protocolos. Se mezclan en ciertas proporciones y queda un pH fijo. O sea, no es necesario ni siquiera usar pHímetro para determinar el pH del buffer que preparé. Preparando las soluciones correctas y mezclándolo correctamente, voy a tener el pH que está otorgado por el anión de cada sal, obviamente. Pero como los protocolos dicen, utilice fosfato monoácido de sodio y el diácido, o el monobásico y el dibásico, uno de los miembros del laboratorio me llamó y me dijo, profe, no tenemos las sales para preparar los buffer fosfatos. Pero me dijo eso nomás. No tenemos el fosfato monoácido y el diácido de sodio para preparar los buffers. Entonces yo recordaba que en el laboratorio teníamos las sales, pero de potasio. Entonces yo le dije, pero están las sales de potasio. Ah, ¿y eso no va a cambiar el pH? Por supuesto que no. Por supuesto que no. No va a cambiar el pH. Y solamente hay que calcular las concentraciones que sean equivalentes a las que se usan, porque el peso molecular del compuesto cambia ligeramente y el pH va a ser el mismo. ¿Se fijan? Entonces, detalles como eso, si no tengo EDTA en el laboratorio para complejar cationes bivalentes, hay otros compuestos que también funcionan como acomplejantes de cationes bivalentes. Entonces, también puede estar en el laboratorio, etc. Entonces, tienen que ustedes acostumbrarse a eso, a tener iniciativa propia. No esperar que el jefe del laboratorio les diga, pero ¿cómo no se te ocurre utilizar esto? Por ejemplo, podría hacer, sino que demostrarle que tienen más iniciativa que él mismo. Y eso es muy importante, es muy valioso, ¿eh? En un trabajo de investigación, en un laboratorio, es muy valioso que ustedes lo vayan adquiriendo y lo van a adquirir con mucha naturalidad, ¿eh? Cuando ya estén trabajando en un laboratorio, cuando estén trabajando en una unidad de investigación, en su tesis, ya van a estar ahí enfrentados al problema in situ. Bien, nos pasamos un poquito, pero como era la despedida de pre-vacaciones,
quedamos hasta acá y nos vemos a la vuelta. El 5 de julio continuamos. Aprovechen bien estas vacaciones, hagan cosas distintas, escuchen música, interpreten algún instrumento, hagan deporte, lo que puedan hacer. Y también, de repente, estudiar también. Que les vaya bien y nos vemos a la vuelta. Gracias, profe. Usted igual Chao, descansa. chao. Chao, que Gracias. estén bien. Chao, Chao. profe. Muchas Ahí. gracias, profe. Nos vemos. No, profe, cuídese. Igual. Gracias.